Hola, muy buenas y bienvenidos a la ayudantía número 11 de Teoría de la Medida con el profesor Hugo Belmont. Yo soy César, su ayudante, y el día de hoy vamos a resolver un ejercicio bastante interesante del lema de Fatou y convergencia monótona y unos ejercicios sencillos de integración en el que utilizaremos el teorema. El ejercicio es el siguiente. Suponga el lema de Fatou y demuestre el teorema de convergencia monótona. Si recordamos, el lema de Fatou nos dice que si tenemos una sucesión de funciones no negativas, entonces la integral sobre cualquier conjunto del límite inferior de la función es menor o igual que el límite inferior de las integrales de cada elemento de la sucesión. El teorema de convergencia monótona nos dice que si tenemos un espacio de medida y una sucesión no decreciente de funciones no negativas, entonces si la sucesión converge a nuestra función, la integral de la función sobre cualquier conjunto es igual al límite de la sucesión de funciones. Ahora, vamos a demostrar, ustedes ya vieron una demostración de esto con el profesor Hugo, y hoy vamos a hacer como ejercicio la demostración, pero suponiendo que se cumple el teorema de Fatou para la sucesión no decreciente. Entonces, demostración, una sucesión Fn con n desde 0 hasta infinito, una sucesión de funciones no negativas tal que f de n cumple el lema de Fatou y es no decreciente y es no decreciente. Entonces, para toda n, Fn es menor o igual que Fn más 1. Entonces, como esto es decreciente, tenemos que existe el límite. El límite cuando n tiende a infinito de Fn es igual a algún límite. Supongamos que el límite es f. Es decir, que la sucesión converge a f, como es lo que necesitamos pues para el teorema de convergencia monótona. Entonces, el límite, la integral sobre el conjunto del límite inferior de cuando n se va a infinito de f de n es igual a la integral de f sobre el mismo conjunto respecto a la medida, obviamente aquí respecto a la medida, y esto es menor o igual que el límite inferior de cuando n se va a infinito de la integral sobre el conjuntito de la sucesión de funciones para todo conjunto en nuestra sigma álgebra. Entonces, tendríamos que la integral sobre el conjunto de f con respecto a la medida es menor o igual al límite inferior de la integral sobre el conjunto de la sucesión de funciones, que sería igual al límite cuando n tiende a infinito de la integral de la sucesión, porque el límite de la sucesión existe. Entonces, como este existe, pues si integras el límite sigue existiendo porque es una función continua, o bueno, debería serlo, porque si no, no sería integrable. Y entonces el límite la respeta y entonces el límite inferior es igual al límite normal, que a la vez es igual al límite superior. Entonces, tenemos que en realidad la integral de la función
es menor o igual que el límite cuando n tiende a infinito de la sucesión. Pero, aquí es donde entra la otra hipótesis, pero como fn es no decreciente, fn tiene que ser menor o igual que f para toda n, porque si no, para converger tendríamos que tener una sucesión decreciente y justamente por hipótesis es lo que no tenemos. Entonces, por monotonía de la integral, tenemos que el límite, cuando n tiende a infinito, de la integral sobre este conjunto de la sucesión de estas, tiene que ser menor o igual que la integral sobre el conjunto de la función a secas, por monotonía. Y entonces, ya tenemos el sandwichito. El límite, cuando n tiende a infinito, de esta sucesión, o bueno, la integral de esta sucesión, es menor o igual que la integral solita, que es menor o igual que el límite, cuando n tiende a infinito, de esta integral de fn de mu. Y entonces, como es mayor o igual, menor o igual, tenemos que la integral sobre el conjunto de f de mu es igual al límite, cuando n tiende a infinito, de la integral sobre el conjunto de la sucesión. Y con esto quedaría demostrado que sí tenemos el lema de Fatou, o que el lema de Fatou más bien implica el teorema de convergencia monótona siempre que la sucesión que nos tomemos sea no decreciente. El siguiente ejercicio es el siguiente. Considere las funciones 1 entre x en el intervalo de 1 a infinito, 1 sobre raíz de x en el intervalo de 0 a 1, f de x igual a 1 de x del intervalo complemento, digamos, de 0 a 1, y f de x igual a 1 entre x cuadrada con x de 1 a infinito. Las funciones son Lebesgue integrables. Para esto vamos a usar un ejercicio que se va a quedar de tarea, que posiblemente hagamos o haga yo en alguna de las siguientes clases, pero también lo podemos revisar en asesoría si alguien tiene dudas al respecto. Pero es si f es Riemann integrable, entonces f es Lebesgue integrable y la integral de f de Riemann es igual, ponle si quieres así, es igual a la integral de Lebesgue en ese conjunto. Lo vemos con más calma más adelante, pero de momento va a ser importante. Y es también importante notar que el regreso no se da. Puede ser que una función sea Lebesgue integrable, pero que no sea Riemann integrable. Entonces, obviamente, para saber si son Lebesgue integrables, lo primero que deberíamos ver es si son Riemann integrables, porque esta hipótesis es más débil. Entonces, vamos a empezar integrando por Riemann, y tenemos que la integral de 1 hasta infinito de 1 sobre x de x es igual al logaritmo natural de 1 a infinito, que es igual al límite cuando x se va a infinito, aquí pongamos x, del logaritmo natural de x menos el logaritmo natural de 1, que este se va a 0, pero bueno, este sigue siendo infinito porque el logaritmo es una función creciente no acotada, entonces esta integral se va a infinito y por lo tanto no es Riemann integrable. No es Riemann integrable. Vamos a ver qué pasa en el otro caso, se van a dar cuenta de que es muy similar.
Si integramos la misma función 1 entre x de x, pero esta vez de 0 a 1, vamos a tener igual al logaritmo de x de 0 a 1. En este caso tenemos el logaritmo natural de 1 menos el límite cuando x tiende a 0 del logaritmo de 0, que también se va a infinito. O bueno, menos infinito. Por lo tanto, no es Riemann integrable. 3. Para la raíz cuadrada, la integral de 0 a 1 de 1 sobre la raíz de x, tenemos la integral de 0 a 1 de 1 sobre x a la 1 medio de x, igual a la integral de 0 a 1 de x a la menos 1 medio de x, y esto es igual a 2 por la raíz de 1 menos la raíz de 0 por el teorema fundamental del cálculo. Básicamente la antiderivada sería 2 raíz de x, es decir, si yo integro esto me va a dar 2 por x a la, el exponente más 1, 1 medio más 1 es 1 medio, entonces 2 por la raíz de x, evaluamos en los límites de la integral que son 1 y 0, y entonces tenemos que esta integral vale 2. Por lo tanto, es Riemann integrable y por lo tanto es Lebesgue integrable. Y vamos a ver el cuarto inciso, que a ver si me cabe aquí el cuarto inciso, pero bueno, la integral de 1 a infinito de 1 sobre x cuadrado con respecto a x es igual a la integral desde que 1 es igual, de 1 hasta infinito de x a la menos 2 de x igual a menos la integral de 1 sobre x de 1 a infinito. Nuevamente, por teorema fundamental, bueno, aquí ya no fue tanto teorema fundamental del cálculo como el cálculo de la integral que ya conocíamos, tenemos que esto es igual a menos límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x menos 1. Y esto es igual, este límite se va a 0, nos queda menos 1 por menos 1, 1, y entonces esta integral es Riemann integrable, por lo tanto es Lebesgue integrable. Ahora, tenemos dos funciones que serían la 4 y la 3 y la 2 que son Riemann integrables. Por lo tanto, esas son Lebesgue integrables. La 1 y la 3 no son Riemann integrables, pero no podemos descartar todavía que sean Lebesgue integrables. Para esto vamos a utilizar, como veremos a continuación, el teorema de convergencia monótona. Sea f de x igual a 1 sobre x de x, más bien con x en 1 infinito. Y sea fn con n desde 0 hasta infinito una sucesión tal que fn es igual a f por la característica de pertenecer al conjunto 1K. Entonces, la sucesión fn desde que k es igual con 0 hasta infinito, más bien n, es una sucesión creciente o no decreciente de no negativas. Porque claramente esta función en 1 infinito nunca es negativa, y esta sucesión es creciente porque cada fn que nos tomamos el intervalo se va haciendo más grande. Entonces,
tenemos que la integral sobre el conjunto 1 infinito de 1 sobre x con respecto a x es igual al límite, cuando n tiende a infinito, de la integral de f por la característica de 1 sobre k respecto a la medida, alguna medida, pues a la medida de Lebesgue sobre ese conjunto. Y aquí, cuando n se ve infinito, la función se verá infinito porque este intervalo se verá infinito. Entonces va a ser 1 por la medida del intervalo, que va a ser infinita, y entonces va a ser más infinito. Por lo tanto, la integral sobre este conjunto de 1 de x no converge, y por lo tanto no es Lebesgue integrable. Como pueden ver, es bastante sencillo con el teorema de convergencia monótona probar que este tipo de funciones es Lebesgue integrable o no, de modo que f de x igual a 1 entre x con x de 0 a 1 se les queda como ejercicio. Ahora, la pregunta siguiente es, ¿qué pasa si integramos las mismas funciones en otro intervalo? Como por ejemplo el 1 medio 2. Entonces tenemos aquí 1 medio a 2 de 1 entre x de x. Entonces, por lo que ya hicimos, esto sería logaritmo de 2 menos logaritmo de 1 medio igual al logaritmo de 4, y esto es finito, por lo tanto esta es Riemann integrable y por lo tanto es Lebesgue integrable. Y esto sería también el resultado de la tercera pregunta, que nada más cambiaba la región. O sea, si tomamos la misma función sobre el mismo intervalo, pues da la misma integral, ¿no? De ahí tendríamos la segunda, que es la de la raíz de 1 medio a 2, 1 sobre la raíz cuadrada de x, de x. Entonces, por teorema fundamental del cálculo, nuevamente tenemos que esto es 2 por la raíz de 2 menos la raíz de 1 medio, y esto es igual a 2 por la raíz de 2 menos 2 por la raíz de 1 medio, que claramente es una cosa finita. Entonces es Riemann integrable y entonces es Lebesgue integrable. Y por último, pero no menos importante, si integramos de 1 medio a 2, 1 sobre x cuadrada de x, tenemos que menos 1 entre 2 menos 1 entre 1 medio. Y entonces tenemos menos 1 medio menos 2. Y entonces ya con esto tenemos, este se hace positivo con este y este se hace negativo. Y nos queda 3 medios de integral, que es finito. Por lo tanto es Riemann integrable y por lo tanto es Lebesgue integrable. Básicamente lo que tenemos es que en este caso, todas las funciones son Riemann integrables porque todas son, por cálculo 2, continuas y acotadas. En la región de integración. Y por lo tanto son Lebesgue integrables.
parte del ejercicio que tenemos pendiente, que va a ser de tarea, o que vamos a ver en una asesoría, o que vamos a ver en una clase próxima. Espero que esto les haya servido mucho, que hayan aprendido bastante, que les haya quedado claro. Si no fue así, siéntanse libre de escribirme, decirme en alguna asesoría o dejarlo aquí en los comentarios. Muchísimas gracias por haber visto, espero que les haya de nuevo servido bastante y nos vemos en la próxima clase.